Yo no, yo no quería hacer hincapié o fijarme más en el funcionamiento de las prisiones. Yo no creo que sea un problema que las prisiones funcionen bien o mal. Lo que hay que decir primero que tenemos una población penitenciaria muy grande. Por tanto, se dice que la justicia es en España muy blanda y todo eso, los datos lo contrastan, las cárceles están llenas. Pero yo no lo enfocaría desde el punto de vista de las prisiones. Yo creo que funciona normalmente. Yo lo que llamaría la atención es sobre la carga de trabajo que pesa sobre el juez de vigilancia penitenciaria. Y yo creo que es de justicia reconocer que la labor que está haciendo el juez de vigilancia penitenciaria, cuando lo lleva totalmente al día, con el aumento que usted dice, y con algo que pasa desapercibido a la sociedad, y es que lleva juzgados de vigilancia penitenciaria y lleva juzgados de menores. Pero es más, en la memoria se recoge y hemos hecho las gestiones oportunas. El juzgado de vigilancia penitenciaria no está creado como tal, fue un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, no está en el boletín oficial. No obstante ello, yo creo que lo que a mí, por lo menos como presidente de la Audiencia Nacional, me llama la atención, y quiero destacarlo porque es de estricta justicia, es la labor que está haciendo el juez de vigilancia penitenciaria. Además, en condiciones, en ocasiones, muy difíciles. ¿Por qué? Porque a lo mejor se concede una serie de permisos, porque forma parte, porque está obligado a hacerlo por imperativo legal, por la petición de la ley, y a lo mejor pues tiene que conceder un permiso, un beneficio penitenciario, pues a un terrorista que está cumpliendo condena. Eso rápidamente trasciende a la opinión pública a través de los medios y en ocasiones pues eso produce efectivamente una crítica. Y eso resulta difícilmente, en ocasiones produce evidentemente pues una situación incómoda para un juez que cumple con su obligación. Y porque en este país hay que hacer pedagogía, y hay que decirlo. Yo lo digo reiteradamente. Mire, lo que diferencia fundamentalmente a los terroristas, entre otras razones muchas, los terroristas, de los demócratas, es que ellos no preguntan. Te tiran un tiro en la nuca. Y los demócratas aplican la legislación y los derechos aunque sean terroristas. Y que por tanto, por muy terroristas que sean, se tiene que aplicar la legalidad. Y si corresponde con la regla de derecho, como viene haciendo el juez de vigilancia penitenciaria, acordar un tercer grado o cualquiera de los beneficios que recoge la legislación penitenciaria, lo hace porque tiene obligación de hacerlo. Y ahí no hay ninguna diferencia entre las personas condenadas. Lo que pasa es que evidentemente para la concesión de esos beneficios a los terroristas se endurecen las condiciones, el legislador así lo tiene, pero que el juez está obligado a hacerlo y por tanto tiene que soportar una serie de críticas que son injustas. Y si a eso le une una carga de trabajo de esa tal naturaleza, por eso cuando me preguntan las prisiones, permítame que en estas ocasiones me apasione un poco dentro de la racionalidad, que a mí lo que quiero destacar y me llama la atención es la carga de trabajo que soporta un juez sometido a una crítica enorme, porque todo aquello que se refiere al terrorismo, humana y lógicamente comprensible, rápidamente llama muchísimo la atención y se producen críticas que en ocasiones son muy injustas. Bueno, en perspectiva, yo en eso cada uno tenemos unas concepciones. Yo tengo siempre lo he reiterado. Yo creo que el Código Penal está para lo que está. Es decir, yo siempre digo, los incendios hay que intentar pues adoptar las medidas necesarias para acabar con los incendios. Y el Código Penal, pues evidentemente las penas y el aumento de las penas puede ser una medida complementaria. Pero no es la definitiva, no es la determinante para que los incendios desaparezcan. Para que los incendios desaparezcan habrá que adoptar, que se viene adoptando, pues una serie de medidas de carácter preventivo, de tener un sistema de prevención de incendios, impedir que cuando se corta la madera esos terrenos se puedan recalificar, y luego después entraría en juego el derecho penal. Pero en ocasiones estamos asistiendo al fenómeno en España de que algunos de los problemas que más nos afectan a la sociedad se intenta resolver a través del Código Penal. Y eso no creo que sea solución, cuando hay otros ámbitos en el que debe actuarse. Por eso sí que tengo que decir, siguiendo autores penales muy conocidos, que hoy estamos pasando del principio de intervención mínima, que es lo que estudiamos en las universidades. Por eso yo digo, medio en broma, que tenemos que volver a las universidades para estudiar los principios distintos. Se está acudiendo en demasía al derecho penal.
En ocasiones sí, pero en otros supuestos no, porque el Código Penal, el Código Penal reduce la pena en algunos supuestos. Por ejemplo, en materia de tráfico de drogas distingue, permite mayor individualización de las penas por parte de los jueces y aumentó las penas en otra serie de delitos que evidentemente había una oposición, una reclamación social importante a los delitos sexuales, entre otros, el de los delitos de corrupción, lo cual me parece positivo, o se introducen figuras nuevas que no existían, como la corrupción o corrupción entre particulares, entre otros. Porque aparte de ello, la reforma del Código Penal, y eso hay que situarse, no es una reforma que responda a necesidades, en algunos casos sí, pero en otros no, de la sociedad española, sino que, curiosamente, lo digo porque en un principio no se pensó, a la Comunidad Europea, a la Unión Europea, cada día legisla más sobre materia de derecho penal, produciéndose lo que los autores denominan una armonización del derecho penal. Y había una serie de directivas, decisiones marco, ahora ha cambiado en el Tratado de Lisboa y ahora ya son otra vez directivas, decisiones marco en materia penal, en materia de terrorismo, en materia de tráfico de drogas, en materia de trata de seres humanos, que había la necesidad, la obligación de transponer. Y por tanto, uno de los motivos inspiradores de la reforma del Código Penal es transponer y adaptar la legislación española a la legislación de la Unión Europea. Y por tanto, más que buscar el endurecimiento, en algunos casos sí, ha sido sobre todo la finalidad de la reforma, ha sido llevar a efecto esa adaptación que era obligatoria. Y eso lleva a otro problema muy interesante, y es un poco, lo compare ahora con el tema económico. Se hacen normas sobre el derecho penal por parte de la Unión Europea, pero la pregunta que se hacen los penalistas, y yo creo que con razón, si existe una política criminal europea, ¿me explico? Y en eso no hay consenso de que exista, porque además la mentalidad española es pues distinta a la finlandesa o demás, y por tanto se echa en falta una política criminal, porque las normas penales están en función de un objetivo a conseguir, y por tanto se legisla sobre derecho penal, materias penales, pero se echa en falta una política criminal común a nivel de la Unión Europea. Colaboración cada día, y en ese sentido la Audiencia Nacional también es pionera, es por razones lógicas, como conoce de delitos, de crimen organizado, de crimen transnacional, en algunas manifestaciones, no en todas, pues evidentemente eso hace que la colaboración sea cada día mayor. Y le pongo también, se dará idea con lo que le voy a decir. Ustedes saben que la Unión Europea dictó una decisión marco por la que se creó los equipos conjuntos de investigación. Bueno, por la mayoría, no le puedo dar datos exactos, la mayoría de los equipos de investigación conjuntos se constituyen en la Audiencia Nacional. Y en ese sentido la colaboración con Francia es enorme. Tiene la euroorden. A diferencia de otros países, la euroorden se centraliza en la Audiencia Nacional, que eso es una ventaja. Eso, en la colaboración con las autoridades de otros países, sobre todo también a través de los organismos como Eurojust y demás, cada día es más intensa. En ese sentido, con la cooperación se ha avanzado muchísimo, hasta el punto de que ahora se está para aprobar el exhorto europeo, de manera que es un tema que es fundamental que las pruebas que se practiquen en Italia, por ejemplo, una intervención telefónica se haya practicado en Italia y que pueda servir a un sumario en España, esa prueba pueda tener validez. De manera que lo que constituye la esencia de la cooperación, que es el principio de confianza en los sistemas jurídicos, y por tanto que igual que existe la libre circulación de mercancías y de personas, también existe la libre circulación de resoluciones judiciales. Pues esta mañana, hablando con un compañero, se planteaba un tema que está ahora candente, el caso del italiano, y se decía que si debía poner mayor cautelas al cumplimiento de las euroórdenes, con ocasión de este acontecimiento, de este supuesto, de este caso que ha ocurrido, un ciudadano italiano. Y sin embargo decíamos que no se podía, porque el cumplimiento de la euroorden se basa en la confianza en los sistemas jurídicos. Y entonces se dice, si Francia ha dictado una euroorden es porque, con arreglo a su ordenamiento jurídico, procedía. Y yo tengo confianza en los tribunales franceses. Si lo ha dictado los alemanes, exactamente igual. Yo no puedo entrar en llevar a efecto un control
porque eso significaría que yo no tengo confianza en los tribunales alemanes. Y por tanto, una de las razones de ser de la Audiencia Nacional es la confianza y por tanto se basa en la libre circulación de resoluciones judiciales. Por tanto, los controles en materia de euroorden son mínimos. Francia dicta una euroorden, el Tribunal francés y la Audiencia Nacional tiene que limitarse a llevar a efecto, es decir, si se cumplen o no los requisitos legales. Pero nada más, pero nada más. Precisamente ahora también comentábamos que el Tribunal Constitucional ha planteado por primera vez una cuestión prejudicial para si se puede conceder o no las órdenes cuando ha sido juzgado en otro país en rebeldía. Por eso quiero decirle eso, y que evidentemente se basa en la confianza, pero que no, por ejemplo, antes de la extradición uno de los principios era la no entrega de nacionales. Eso con la orden se ha suprimido. Es decir, se ha avanzado muchísimo en la cooperación. Queda camino que recorrer, pero se ha avanzado muchísimo y la Audiencia Nacional es pionero. Aquí los contactos con las autoridades judiciales francesas y por la Fiscalía exactamente igual son muy intensos. Además hay magistrado de enlace, que es otra de las figuras que ha propiciado, favorecido la cooperación. Y por tanto, la repito para no cansarle a usted, que se ha avanzado muchísimo. Tengo que decir que al día de hoy, a mí cuando me preguntan siempre digo al día de hoy. Digo, ¿estás bien en la audiencia? Digo, al día de hoy sí. ¿Estás de salud bien? Digo, al día de hoy sí. Entonces le digo lo mismo. En cuestión de medios materiales, no, la Audiencia Nacional hasta ahora no ha sufrido restricciones. Pues el proyecto de digitalización, un proyecto ambicioso, se mantiene. La rehabilitación de este edificio también. Si usted me pregunta dentro de 5 o 6 meses, pues le diré, mire, pues ahora sí hay restricciones. Tengo que ser muy sincero, en este mismo momento no. Bueno, pequeñas restricciones, a lo mejor de uso de papel, pero vamos, no sustanciales. Y sobre esta... y la audiencia de víctimas, yo quería decir que la Audiencia Nacional desde siempre, su creación ha tenido, porque es justo, y además le voy a dar otro dato que es muy importante, siempre ha tenido una sensibilidad especial, como no podía ser de otra manera, respecto a las víctimas. Y en ese sentido quiero destacar la labor del juez de vigilancia penitenciaria. Lo planteó y se acabó de conseguir. Cuando se concede un beneficio penitenciario, yo creo que está legalmente previsto y psicológicamente es necesario que la víctima no se entere por los medios de comunicación, sino que se le diga, se le explique por qué se le ha concedido, cuáles son las razones. Pues precisamente para ello, de la oficina de víctimas, personas que trabajaban en el juzgado de menores, psicólogos y demás, están trabajando ahora bajo las órdenes del juez de vigilancia en relación directa con la oficina de víctimas que está aquí, para dar una información individualizada y pormenorizada de cada una de las resoluciones que se adoptan por el propio juez de vigilancia penitenciaria. Y por tanto, también ahora se firmó un convenio con el Consejo del Gobierno Vasco, y hay un funcionario también, para dar un tratamiento también personalizado, en la medida de lo posible, a las personas que hayan sufrido, hayan sido objeto de un acto terrorista. Por tanto, la sensibilidad es enorme. Y en este sentido, se está trabajando muy intensamente. Yo creo que en el mes de julio podrá darse una respuesta sobre, saltó a los medios de comunicación la noticia de que había un número de procesos importantes en el que las víctimas no habían obtenido una respuesta. Bueno, se está trabajando muy intensamente en colaboración con la Fiscalía, como no podía ser de otra manera, y yo creo que estaremos en condiciones, en el mes de julio aproximadamente, o si no en septiembre, de hacer una relación definitiva de cuál es la situación procesal de cada una de las víctimas. Eso para ellos es muy importante, y para nosotros, porque queremos saber realmente si esos datos eran rigurosos o no eran, o se correspondían con la realidad. Y yo creo que se va a poder dar una satisfacción, y venimos trabajando, vienen trabajando los funcionarios que están en la oficina de víctimas, en colaboración con la Fiscalía y las propias asociaciones de las víctimas, para poder elaborar una relación completa de la situación procesal en que se encuentran cada una de las personas que han sido afectadas por delitos de terrorismo. Eso es fruto, le repito, del interés especial que se tiene de todos los sectores de la Audiencia Nacional sobre respecto a las víctimas. Vamos a ver, es una ley, yo hasta donde he podido ojear, es una ley muy bien, bueno, es una ley, es un anteproyecto, es un documento de trabajo muy bien elaborado, muy bien hecho, pero que produce unos cambios muy importantes en cuanto se habla de
de que la instrucción la lleven los fiscales, pero con muchos controles. Eso a veces no se dice por parte de los jueces, porque si un fiscal archiva una causa, la parte puede plantear ante el juez para que siga la instrucción, un poco como ocurre en Portugal. Es decir, que se establece una serie de controles. Pero evidentemente una reforma de la justicia de tal intensidad, de tal calibre, solamente puede hacerse, bajo mi punto de vista, con un gran consenso. Es una ley que tiene que concitar grandes consensos. Una reforma de esa naturaleza que supone un cambio total y absoluto en la forma de llevar a efecto la justicia requiere, como digo, de un acuerdo político muy importante. Y por tanto la cuestión es si evidentemente en estos momentos se está en condiciones de conseguir ese gran acuerdo.